Buen día. Buen día, amigo. Bueno, seguiremos con los ejercicios. No sé, me indican a ver cuál problema, hasta dónde hemos resuelto. Este ya lo hicimos también, ¿no? Creo que quedamos aquí, ¿no? A ver. Dice, a ver, fíjense, este ya lo hice, ya lo realizamos. ¿Se acuerdan el ensayo de corte directo? Para encontrar la relación de vacíos y el peso seco. Eso ya lo hicimos. Faltaría este. Si lo hemos hecho, por favor, me dicen para que cambiemos el problema, ¿ya? Dice, la figura muestra el perfil del suelo, la carga uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno es el valor que estoy indicando aquí. Estime el asentamiento primario del estrato de arcilla, considerando los siguientes valores. Entonces, tenemos aquí una carga distribuida que está sobre el estrato, y tenemos arena con una relación de vacío de 0,72 y 2,62 GSUS. Aquí está el nivel de agua, el nivel freático. Esta parte de acá está el suelo parcialmente saturado. Esta arena es la misma arena de acá, tiene los mismos valores, 0,62 y GSUS 2,62, pero la diferencia es que aquí hay agua. Ahora después tenemos aquí un estrato de arcilla que tiene relación de vacío 0,98 y GSUS igual a 2,75. Este es un suelo normalmente consolidado, por lo que cambien aquí, no es altamente consolidado, es normalmente consolidado, por favor, ¿ya? Normalmente consolidado. Si fuera altamente consolidado, ¿para qué vamos a hacer? En ese caso ya no se aplica la teoría de consolidación cuando es un suelo muy consolidado. Aquí está equivocado esa parte. ¿No? Al pasar a la computadora nos equivocamos. Entonces pongan aquí suelo normalmente consolidado. Y aquí abajo hay arena. Muy bien. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Primeramente calcular. Vamos a aplicar esta fórmula. Esta. Este es el valor de C sub C, índice de compresión de Terzaghi, altura total del estrato de arcilla que vamos a calcular, la relación de vacíos también es de la arcilla, por logaritmo de la presión efectiva, más el incremento de la presión de las cargas inducidas. Esta fórmula vamos a utilizar para solucionar el problema. Entonces, primeramente vamos a hacer lo que aprendieron que en suelo 1. Vamos a calcular, vamos a calcular gamma saturado y gamma D. Este valor de gamma D justamente corresponde a esta parte de aquí, porque aquí no nos da humedad, pero sin embargo vamos a considerar como si fuera gamma D. Con gamma D podemos utilizar estos dos parámetros para calcular gamma D. Los calculamos con gamma D. Y aquí va a ser con gamma sumergido. Y aquí también. Bien, entonces ponemos el gamma saturado, va a ser G sub S más E sobre 1 más E, por gamma del agua. Reemplazamos los valores que tenemos aquí, G sub S 2,62, relación de vacío 0,62. Utilizando la fórmula, llegamos a que esto es igual a perdón, este es el peso específico del agua en kilonewton. Entonces esto sería igualmente, nos va a dar 19,62 kilonewton por metro cúbico, que sería el gamma saturado. Ahora, para este gamma saturado corresponde a esta parte de acá. Ahora calculamos aquí para esto. Esto va a ser simplemente de gamma de densidad seca, usando los parámetros que ahí están como datos en el problema. Tenemos G sub S, relación también tenemos, y calculamos este valor. Entonces nos va a dar igual a 15,67 kilonewton por metro cúbico. Ya tenemos los pesos específicos del suelo, tanto saturado como parcialmente saturado. Como no tenemos otro dato, porque si hubiéramos tenido datos de humedad, entonces calculábamos gamma sub M. Pero como no tenemos, entonces estamos calculando gamma D con la densidad seca. Bien, en la arcilla hacemos lo mismo. La arcilla vamos a considerar la mitad del estrato de la arcilla. Entonces, en este caso, también estos datos en la camada de arcilla también está aquí. Tenemos G sub S 2,75
Relación de vacío 0,98. Esa es la arcilla. La altura es 2,50. Bien. Entonces, para la arcilla también calculamos el gramo saturado. Tenemos que a su vez tenemos relación de vacío, entonces nos permite calcular el gramo saturado. Cuando calculamos nos da 18,48 kilonewton por metro cúbico. Bueno, ahora calculamos. Para aplicar esta fórmula tenemos que calcular la presión efectiva del suelo. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si se acuerdan ustedes del suelo 1 en su formulario. La presión total es la presión efectiva, es el gramo del agua multiplicado por la altura. Entonces, la presión efectiva va a ser presión total menos la presión neutra. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, para sacarlo directamente, podemos trabajar con las presiones, con el peso específico sumergido, que es lo que vamos a hacer aquí, fíjense. Gamma D, como no tiene columna de agua, es directo, es igual a la presión total, la presión efectiva es esta. Esta es presión total. La presión total de la arena es gamma D, ¿no? El peso específico de la arena multiplicado por su altura, que es 1,50. Y el gamma saturado de la arena es el gamma saturado menos gamma del agua. Eso nos da gamma sumergido. Igual aquí, el gamma saturado menos gamma del agua nos da el peso específico sumergido de la arcilla. Multiplicamos por su altura, pero dividido entre 2. Eso dijimos en la teoría. Entonces se toma en cuenta la mitad del estrato que estamos trabajando. En este caso, esa arcilla tiene 2,50 metros, pero lo dividimos entre todos. Vamos a tomar la mitad del estrato de arcilla. Bueno, haciendo todos los cálculos, tenemos 54,26 kilonewton por metro cuadrado. Esa es la presión efectiva. Muy bien. Bueno, ahora calculamos también el valor C sub C. El límite líquido está como dato acá en aquí. La arcilla tiene relación de vacío 0,98, grado específico igual 2,75 y límite líquido 50. Entonces, con eso calculamos el índice de complejidad de Terzaghi para arcillas. 0,09, 50 menos 10, de nuestra operación nos da 0,36. Bien, entonces, con eso calculamos. Reemplazamos esta fórmula y viene a ser lo siguiente. Entonces, tenemos 0,36, que es el C. Esta es la altura total de la arcilla, 2,50 metros. 1 más la relación de vacíos de la arcilla, 0,98, por logaritmo de la presión efectiva del suelo que está ejerciendo sobre el estrato de arcilla, más la presión inducida, que es esta presión de aquí. Es la carga que le estamos colocando. Muy bien, entonces hacemos operaciones y nos va a dar 0,2187 metros. Traduciéndolo en centímetros, tenemos 21,87 centímetros. Bueno, a ver qué observan aquí ustedes. ¿Qué harían ustedes con una deformación, un asentamiento por consolidación de 21,87 centímetros? ¿Qué soluciones le darían a su estructura? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. La pregunta en el concepto de ustedes, ¿qué harían con este asentamiento si su estructura va a tener un asentamiento de consolidación de 21,87 centímetros? ¿Estará bien? ¿O qué puede estos resultados, qué les haría pensar a ustedes?
A ver, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Creen que está bien? Un poquito más fuerte, por favor. No, ingeniero, es mucho, creo. Claro, es mucho, pues 21 centímetros. Imagínense que se te hunda una estructura cualquiera, sea un tanque, sea un edificio, una casita con 21 centímetros de asentamiento, es tremendo. Entonces, bueno, en este caso, ya hay que pensar qué solución le vamos a dar, porque ya habrá que, tal vez una forma, si estamos haciendo zapatas, de repente habría que hacerle, qué sé yo, ajustrarla con otras zapatas, o agrandar la zapata, pero de repente, si agrandamos, se van a unir con la zapata con zapata, como suele ocurrir. En ese caso, ¿qué voy a tener que hacer? Justamente por eso es importante que cuando se determinan este tipo de estratos, aquí por ejemplo que tenemos arena, pero esta arena no nos está diciendo nada. Entonces, si tuviéramos datos de acá, entonces una forma de solucionar sería transferir las cargas, ¿no es cierto?, aquí, mediante pilotos. Entonces, la deformación que se da aquí ya no se daría en caso de entonces la carga de acá, transferimos lógicamente de aquí, los suelos van a actuar por el fuste, o sea, por fricción lateral, es pilotes, y aquí van a trabajar el aspecto de fuste y punta. Entonces, todas las cargas lo transferimos aquí, y así ya no tenemos problemas de consolidación, aquí nos olvidamos. Hay que tratar de trabajarlo acá, que soporte las cargas. Eso es justamente a veces es importante hacer un calculito así a grosso modo. Esta fórmula da un valor medio, no es un valor, digamos que... Pero si queremos hacer más fino, podemos saber en qué tiempo se va a considerar el 50%, 30%, etc. Pero aquí nos da un promedio medio. Entonces, 21 centímetros es mucho. Entonces me va a dar lugar a que tenga que pensar y dar soluciones como calculista con otro tipo de fundación. De repente, ¿no es cierto?, si es una zapata esto, puedo aumentar, ajustar, o también puedo hacer fundaciones de lo que se llama radier, una losa radier. Se colocan vigas, hormigón armado, y encima se colocan las losas, y entonces aguanta las vigas y también el suelo porque está con la losa encima. Pero eso hay que verlo, si con eso solucionamos o no. Y también, en ese caso, ¿qué va a pasar? El calculista tiene que verificar cuánto de incidencia va a llegar a este estrato. Si esa presión de aquí llega con una intensidad superior al 7%, entonces ni la losa es una solución, porque se nos va a hundir. Entonces, la única forma de salvar eso, entonces, transferir las cargas más abajo a terrenos más duros. Lo único. ¿Qué es la solución que se da? Por eso, una vez que tengan la losa acá, tienen que verificar cuánto de incidencia tiene en este estrato. Si es grande, bueno, igual se va a producir la consolidación. La única forma de solucionar sería entonces colocarle pilotos hasta aquí. Esa es digamos, la utilidad de la solución de estos problemas. ¿Alguna pregunta? Hola. No, ingeniero. Ya. Entonces pasaremos a otro problema. Este es un programita de compresión confinada. Es bastante útil este ensayo porque nos permite determinar la presión, ¿no es cierto?, máxima que soporta el suelo para poner una presión axial, y también nos permite determinar la cohesión. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 centímetros de diámetro por 7.5 centímetros de altura. Entonces, este es
3 centímetros y esta mide 7.5 centímetros, la altura total. Entonces, centímetros de altura inalterado. Se somete a una prueba de compresión axial, sin confinar, resultando como carga de ruptura un valor de 210 kilogramos. Entonces, esta carga, cuando produjimos 210 kilogramos, se rompió, se produjo esta falla. La altura final de la muestra al instante de la falla es de 7.10, o sea, de 7.50 bajó a 7.10, se achicó. Y esa deformación es 0.40 centímetros. Determinar la cohesión de la arcilla. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primeramente verificamos. Este ensayo es válido sin caso de que esta deformación se dé hasta un máximo de 20% de la deformación con respecto a la altura inicial. Si además, entonces el ensayo no nos sirve. Por mucha deformación en ese caso, el suelo es muy blando y se pandea, entonces habrá que ver otra forma de poder evaluar esto. Entonces ahí verificamos cuánto hubo una deformación. En este caso, si ustedes sacan un porcentaje, a cuánto equivale 0,4 con respecto a la altura total, les va a dar menos del 20%. En este caso es válido el ensayo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular lógicamente cuando hacemos una compresión axial, es directamente sigma, o en este caso estamos llamándole Q. Q va a ser igual a la carga dividido entre el área. Pues el área transversal de aquí, ¿cierto? Este área de aquí, y la carga es esta. Pero sin embargo, cuando estamos aplicando una carga, esto va incrementando, entonces entonces vamos a decir P' sobre A'. ¿Cierto? Entonces, perdón, P sobre A', lo que varía es este valor, A', porque aquí se va acortando, pero también va variando el diámetro. Por eso calculamos el A', o sea, la deformación del área en el momento de la falla del espécimen. Es lo que vamos a hacer aquí. Entonces tenemos, este es el área transversal, 7.062, es el A inicial. Deformación vertical tenemos 0,4 centímetros. Y nuestra deformación unitaria nos va a dar, esta es la deformación inicial, dividido entre la longitud total del espécimen. Nos va a dar entonces una deformación unitaria de 0.0533. Entonces, en la teoría ya vimos esta demostración, ¿no es cierto? Este es la prima, A inicial, que era esto de aquí, dividido entre 1 menos la deformación unitaria. Entonces, el área y el momento de la ruptura era 7.466. O sea, se agrandó con respecto a este área, fíjense. Bueno, entonces calculamos eso. El Q sub va a ser la carga de 210 dividido entre el A', el 7.466, y nos da 8.127 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, si queremos la admisible, Q admisible en este caso, podría ser este valor dividido entre un factor de seguridad, que generalmente utilizamos en otro caso para hacer más conservador, un coeficiente de seguridad de 3, o mínimo 2, pero sería admisible. Y la cohesión, calculamos, ¿no es cierto? Este valor, el Q sub U, por favor, aquí está mal, este tendría que ser 8.127. 8.27, este 2 está más, corríjanlo por favor. 8.27 dividido entre 2. Entonces, el valor de la cohesión nos da 14.06 kilos por centímetro cuadrado, lo que equivale a
406 toneladas por centímetro cuadrado. Ese es el valor de la cohesión. Algunos toman, aquí, 7 y entre 2 estamos tomando 0,5 por este valor, ¿verdad? Algunos toman 0,6. 0,6 por este valor es la cohesión, pero mejor es bajarle un poquito. Entonces consideramos directamente por entre 2, que sería este valor multiplicado por 0,5, ¿no es cierto? 1 entre 2 es 0,5. Multiplica por eso y ya tiene el valor de la cohesión. Bueno, este ensayo es relativamente fácil. Si estamos haciendo un ensayo de penetración estándar SPT, entonces se saca las muestras, ya sea con la... Lógicamente, si estamos metiendo el penetrómetro, lógicamente es un poquito grueso, entonces va a alterar un poco, pero nos va a dar una pauta aproximada en vez de hacer una tabla directa. O en su defecto se saca una muestra con tubo Shell, con tubo de pared delgada, se recupera la muestra y se somete a ensayo. Entonces eso es el verdadero valor de la cohesión. Lógicamente estos mismos valores podemos determinar mediante el ensayo triaxial, mediante el ensayo de corte directo. Pero en este caso es sencillo porque estamos haciendo una compresión inconfinada directamente. Determinamos la cohesión. Y también este valor de rotura nos sirve para eso, para tomar cuánto va a ser admisible, si se aproxima o no, porque es un ensayo real, porque estamos sometiendo una carga para que se rompa el suelo. Bien. ¿Alguna pregunta? Hola. Está muy callado. Y por favor, entonces, vuelvo a repetir, su formulario de suelo 1 tienen que tenerlo para el examen parcial, por favor. Vamos a ver otro. Ingeniero, buen día. Una pregunta. ¿El factor de seguridad, el máximo es 3? Sí, 3. Ah, ya. Pero eso mucho depende, ¿sabe? Del criterio, ¿no? Porque ahora hay una tendencia de bajar sus valores, justamente dependiendo, digamos, de la calidad de la obra que usted, y quién va a hacerlo. Ustedes ven que por ejemplo, digamos, si ustedes van a estar en manos, digamos, medio de aprendiz, medio de una cosa que no no muy serio el constructor, entonces toma los factores de seguridad grandes, por eso Tercel toma 3. Ahora, varias de las fórmulas, por ejemplo, empíricas para determinar las tensiones admisibles del suelo, no nos dice el autor cuánto, porque directamente da admisible, no nos dice qué factor de seguridad toman en cuenta, pero nunca menos de 2. Bien. Ahora, por ejemplo, se tiene la forma, digamos, más correcta. Vamos a comentar un poquito fuera del tema. Supongamos que el calculista, por un edificio haya determinado que son 100 pilotes con diámetros de, qué sé yo, de 50 centímetros, digamos. Bueno, es bastante volumen de hormigón y también el costo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, el proponente, justamente ahora hay varias empresas que trabajan así. Entonces, por su cuenta, hacen 1 o 2 pilotes. Y luego de hacer eso, los someten a carga, lo que se llama el ensayo de carga a los pilotes. Y se le carga 2 veces la carga de servicio. ¿Y qué es la carga de servicio? La carga de servicio es aquella carga que digo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser el peso propio del edificio, más la gente que va a vivir, con todo lo demás? Entonces, ya yo lo tiene el calculista, ¿cuánto es la carga de servicio? Supongamos que sea, digamos, una columna esté llegando 100 toneladas, digamos. Entonces hay que cargarlo a 200. Hasta 200. Si a los 200 no falló, entonces no va a fallar. Nos da seguridad. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? En ese caso estamos tomando el factor de seguridad casi el 2, ¿no es cierto? El doble.
Por eso el signo de tensión admisible va a ser ese valor máximo de entre 2, no va a ser 100. Entonces, por eso, en ese caso, si da esa deformación, si cumple, entonces ok. Dice, bueno, y si es de más todavía, lo va de repente, en vez de 200, le va a subir a 250 o 300. Y va a seguir aguantando. Entonces dice, señor, en vez de hacerle 100 pilotos, yo lo hago con 70. Bueno, pero tiene que garantizar. Porque hacen 70, entonces disminuyen a 30 pilotos. Lógicamente que el trabajo lo va a ganar la persona que está haciendo esto. Pero tiene que ser una empresa muy confiable, especialmente con la gente que trabaja. ¿Por qué digo esto? Aparte no es cuestión, digamos, de crítica, me tiene preocupado, porque yo hago trabajo de estudio de suelos en muchos edificios y veo barbaridades. Por ejemplo, ahora han surgido los piloteos, digamos, no son ingenieros, algunos son mecánicos que han aprendido a hacer un equipo, otros son ayudantes que eran, digamos, de una empresa, y tienen platita, se forman su equipo y se meten a ser pilotos. Y encima, el supervisor que está viendo hacer el trabajo, no le dice naranja porque no tiene conocimiento. Entonces, cuando yo les explico un poquito, aparte de este tema, por ejemplo, si estoy haciendo yo una perforación para ser piloto hacia el sitio, digamos, voy a gastar bentonita, el tiempo, y además cuando se termine de perforar hasta la profundidad indicada, hay que lavar el pozo. ¿Qué significa lavar? Hay que disminuir la cantidad de viscosidad que tiene el lodo que está sacando sedimentos, lo que está soltando la roca, lo sacamos justamente la función que tiene la bentonita o el lodo que preparamos. Uno impregna las paredes para que no derrumbe, lo otro es sacar sedimentos que está soltando la roca y depositarlo en un pozo, ¿no es cierto? Y luego otra vez inyectar el mismo lodo. Entonces, para poder vaciar el hormigón, hay que bajar la viscosidad. Si estoy trabajando con una viscosidad, por ejemplo, que sea de 45, 50, ¿qué significa eso? Hay un embudo que se llama el embudo de cono de Marsh, que tiene un orificio y la cantidad de agua ya está estandarizada. Entonces controla, entonces el agua limpia se vacía entre 30 a 33 segundos, agua limpia. Entonces, si va aumentando el tiempo, significa que está incrementando la viscosidad. Entonces, trabajamos entre 45 y 50. Entonces, la viscosidad tiene que estar controlada para que pueda impregnar la pared con bentonita para que no derrumbe y sacar el material que está soltando la broca y depositarlo en un pozo de sedimentación y luego otra vez inyectarle para seguir perforando. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se sabe manejar el lodo? Generalmente casi la mayoría de los perforistas no saben hacer eso. Tienen que bajar su viscosidad y el porcentaje de arena. ¿El porcentaje de arena en qué consiste? Si tomamos la muestra, ¿no es cierto?, se mide que se llama un arenómetro, es un bulbo calibrado que tiene una escala de 7 para abajo. Entonces se toma la muestra y luego se lo coloca en un frasquito, ¿no es cierto?, un bulbo de vidrio, y hasta una marca que tiene ese bulbo. Y luego esa agua se lo echa en un recipiente que tiene un tamiz número 200. Entonces se lo lava la muestra ahí, hasta que esté completamente limpia, y se lo vuelve a meter al bulbo, la arena ya limpia. Y luego se le echa agua limpia hasta la marca que inicialmente estaba con el lodo sucio. Entonces se le va a medir exactamente el porcentaje de arena que tiene ese lodo. Entonces, lo ideal es siempre trabajar de 3 para abajo, desde 3, 2, 1. Quiere decir que el pozo está limpio y no se va a mezclar el hormigón con el lodo
por igualdad de, digamos, de densidades, tiene que estar más libre el lodo para que desplace el hormigón. Entonces recién se autoriza el vaciado. Ese trabajito es moroso, porque a veces hay que terminar de perforar, tiene que ser 1 hora, o tal vez más. El que no sabe manejar lodo, a veces está más en un solo pozo, a veces tardan más que perforar. Entonces, ¿qué hacen? Ahí viene la maña. Como están cobrando tan barato la construcción de pozos, le meten 2, 3 metros más abajo. Y como el ingeniero que está de obra tiene las uñas limpias, además está tomando un cafecito, está sentado en su oficina, ni está mirando qué están haciendo. Entonces, lógicamente, cuando ya terminan el pozo, agarran, colocan el canastillo y el tubo se llama tremí, ¿no? Lo colocan, no pasa nada, está ok, y empiezan a vaciar. ¿Pero qué están haciendo? Todo el sedimento que estaba flotando con el drenaje que han hecho el pozo, se va para abajo. Entonces abajo la punta ya no funciona. Y el ingeniero viene feliz, ¿no? Se va a hacer vaciar, que si usted hace la prueba de carga, yo lo digo con conocimiento de causa, porque he hecho varios estudios de pruebas de carga. Se cumple lo que dice la ecuación hasta la resistencia que trabaja el fuste quiere decir la parte lateral, progresión, y falla donde ya tiene que trabajar la punta. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué indica eso? De que justamente ese piloto está apoyado en lodo. El trampite que han hecho los que han cobrado barato, y bueno, el propietario paga, entre más barato mejor, pero además no están controlando los supervisores como deben controlar. En un pilotaje tienen que controlar qué cosa, la verticalidad y la profundidad. Siempre se deja 30 centímetros más abajo, eso es cierto, pero no más. Bueno, entonces cuando falla el pilote, ¿qué hace? A reforzar. Aumenta el cabezal, hay que colocar vigas de ayostre, en fin, una serie de cosas. Pero es problema de que no saben controlar. Yo en varios lugares que yo he hecho estudios sobre los, le he dicho, bueno señor, yo hice este trabajo, he dicho tal cosa, que hagan su cálculo, y ustedes no están cumpliendo. Más bien la gente se molesta porque no están intrometidos en su trabajo. Y eso, yo estoy hablando de esto porque ustedes van a hacer su trabajo. Cuiden que las cosas se hagan. No es arruinar, sino simplemente hacer bien el trabajo. Imagínense que falle y que se le caiga el edificio, o no han hecho la prueba de carga. Han hecho barbaridades. Muchas veces también cuando ustedes estaban haciendo hormigón, también trabajan con hormigón muy seco, entonces se hace cangrejeras. Cangrejeras significa huecos. Entonces el elemento no está saneado. Entonces todas las cosas hay fallas, inclusive los últimos equipos que han venido, por ejemplo, con hélice, ¿no es cierto?, de FDA, ese también lo mismo. ¿Por qué? Porque las máquinas están pesadas, están vibrando, y cuando está vibrando, ¿qué está ocurriendo? Si tiene arcilla blanda, es como si ustedes agarran, lo sacan al confinamiento, apretan algo, entonces la arcilla se va saliendo como una crema dental. Mientras va haciendo el proceso, ¿no es cierto?, de perforación y vaciado, y la presión del suelo y la misma máquina que está vibrando hace que salga la arcilla, ¿no es cierto?, y se vaya angostando el pozo. Y lógicamente va a quedar un pilote con cintura. Eso ocurre, no es que sale todo perfecto, no, claro que sale con menos error que otro. Lo importante es hacer el trabajo, cuidar el trabajo. Porque pasa, se hace mal el trabajo. Por eso. Mira, casi la mayoría de los edificios en Santa Cruz se han hecho con perforaciones vacías en sitio, digamos, con lodo bentonítico. Ninguno se cayó. Ahora, hay otra técnica moderna, obviamente, bien, pero también, si no controla, también los fallos. Entonces, ese es los cuidados que hay que tener justamente cuando
hacemos un cálculo de esta verificación que estamos viendo ahorita. Hemos visto de consolidación, todo eso. Entonces, si ustedes han vaciado sobre sedimento suelto, se va a hundir. Va a soportar lo que está soportando por fricción la parte lateral nada más. Ese cuidado hay que tener. Por eso son los factores de seguridad grandes en los suelos, son 3 o 2 como mínimo. Ahora, si esa empresa que ha hecho la prueba y va a garantizar su trabajo, ok, que en vez de hacer 100, que haga 70, pero que la garantice. Ahora, si hace la prueba de un piloto y la haga muy bien y a los demás trabajos se ha descuidado, estamos en peligro. Bueno, no sé si tiene algún comentario. Hola. Hola, ¿me escuchan? No, ingeniero. Ya. Solamente digamos, perdón. ¿Escuchan, no? Sí, se la escucha. Ya, ¿sabe qué? Otro comentario que quería hacerle. Cuando estamos hablando de prueba de carga, lógicamente ya hemos tocado ese tema, ¿cierto? Cuando vimos ensayos de placa, que hacen en todos los elementos se hacen pruebas de carga. Por ejemplo, de una zapata. Si usted calcula una zapata con una presión de tanto, y si la estructura es bastante importante y corre peligro, especialmente después de que una lluvia haya hecho, pues, digamos, la excavación para su zapato, y después de la lluvia está colocando la zapata, las tensiones admisibles del suelo ya no es la misma, por lo menos se ha quitado el 30%. Está calculado con 1, ya no tiene que calcular con 1, ya tiene que aumentarle. O sea, disminuir la tensión y aumentar el área de la zapata. En algunos casos se hacen las pruebas de carga. Yo he hecho en varios lugares. Después de que estaba la excavación, le pusieron las zapatas, vino el supervisor, dijo, muy bien, yo quiero verificar si realmente aguanta o no aguanta. Y se han hecho las pruebas de carga. Yo quiero hacer la prueba de carga en zapatas, lógicamente, donde queda las zapatas se colocan cargas, ¿no es cierto? Y se va midiendo la deformación, cuánto va soportando. Se hacen pruebas de cargas también en losas. Por ejemplo, si yo tengo una billeta, estoy desconfiando de que no va a aguantar, entonces hago un cargo con bolsa de cemento, lo que sea, lo que va arriba, y luego voy midiendo la deformación justamente, ¿no es cierto?, cuánto se va haciendo la flecha. Algunas veces cuando calculan mal resulta que antes de inaugurar ya tiene una flecha excesiva. A veces lo colocan una malla, ¿no? Y ahí le hacen trampa, una buena malla, y después le hacen el tumbado, pero ya está flexado las billetas, para eso también se hace prueba de carga. Lo mejor siempre cuando se calcula, por ejemplo, ¿no es cierto?, las vigas, hay que ponerle, o sea, las billetas, hay que colocarle una contraflecha, o sea que cuando ya carguemos todo quede totalmente horizontal. No, la prueba de carga no solamente se hace en pilotos, se hace en vigas, se hace en muros, en losas, en todo. Bien. Haremos otro problema. En una arena de compacidad relativa, 75%, se desea saber la capacidad de carga de una zapata rectangular de 3 por 50, o sea, 3 metros por 50 por lado. La arena presenta un ángulo de visión interna de 30 grados. La arena gruesa de menos del 5% de finos arenosos, o sea, la arena tiene menos del 5% de finos arenosos. Carece de cohesión, o sea, la cohesión es 0, y tiene un peso volumétrico de 2.12 toneladas por metro cúbico. La zapata se desplantará a unos 50 metros de profundidad. El factor de seguridad es 3. Dentro de aquí, ¿qué ecuación planteamos aquí? ¿La de que cargue? ¿Perdón?
¿Qué ecuación planteamos? A ver, un poquito más fuerte. La de Terzaghi. La de Terzaghi, exactamente, la de Terzaghi. Bueno, entonces tenemos la reconstrucción interna, con eso vamos a encontrar los factores de carga. Ustedes tienen un ábaco, a ver, calculen que les dé aproximadamente este valor. Pero previo a eso, vamos a ver, la ecuación que vamos a emplear es esta. Esto pone para una zapata rectangular, ¿verdad? La ecuación general de Terzaghi. C, la cohesión, N, factor de carga, este es el peso específico del suelo, la altura del desplante de la fundación, o sea, a qué profundidad va a estar asentada la zapata, pues este Z, NQ también es el factor de carga, y 0,5, bueno, porque estamos tomando en cuenta justamente el ancho total de la zapata. Si tuviéramos solamente la mitad, entonces esto ya no habría este 0,5. Van a tener cuidado de utilizar esta ecuación. Esto es para el ancho menor, si es la zapata rectangular, en este caso tenemos 3 por 5, entonces esto va a ser para 3. Si no hubiera este 0,5, entonces tienen que tomar solamente la mitad, sería por 1,5. En el examen se equivocan, no asisten a clases, y resulta que van a otro autor, y resulta que ahí está con B minúscula, con la mitad, y le ponen esa fórmula, y por tanto el resultado es otro. Van a tener cuidado. Entonces, bueno, entonces tenemos aquí, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces tenemos aquí, de todos modos la cohesión es 0, entonces este va a ser 0 también. Entonces tenemos acá los factores de carga. A ver, utilicen el ábaco para encontrar estos valores. NQ, NW y NC. Ingeniero. Aproximado, lógicamente. Va a variar siempre esto porque el ábaco nunca es igual al ojo del otro. La persona que está haciendo siempre una pequeña variación. Ingeniero, una pregunta. ¿Será que puede explicar cómo usarlo en el ábaco? He intentado, pero me compliqué. ¿Quieren ver el ábaco? Lo van a tener que ver atrás. ¿Cómo se obtienen esos datos, por favor? Ya. A ver, vamos a verlo atrás. Utilicen este ábaco. Y estas líneas continuas es para corte general, cuando los suelos son de alta resistencia, arcillas duras, arenas compactas. Y que ven con punteados, eso es corte local, para suelos relativamente blandos. Para arenas poco compactas, arcillas también relativamente blandas. Para eso se utiliza esta línea. Muy hermoso. Y entonces ustedes tienen que ver, primeramente saber en cuál de los cortes van a trabajar, corte general o corte local. Pues fíjense, vamos a trabajar, a ver, creo que está en corte general. Busquen en corte general cuánto le da. Entran con ángulo de fricción interna, fíjense, aquí el ángulo de fricción interna está aquí 0, aquí está 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Entran entonces con las condiciones de que sea general o local. Y el ángulo de fricción interna del suelo. Con eso calculan estos valores. Y les decía yo, me olvidé de mandárselos. Hay en Braga MDAS, está tabulado esto ya para corte local y corte general. Esa es la ecuación para no estar encontrando mediante este ábaco. Este ábaco ya lo han hecho, lo tabularon. Si van a utilizar en el examen las tablas, me indican. O si no ponen gráfico, número tanto. Entonces ya saben, ¿no es cierto?, de dónde sale eso, ¿no?
En algunos libros sale este como N gamma, nosotros hemos puesto NW. Es igual, entonces este es igual a N gamma. Algunos libros aparece como N gamma. NCNQ, eso no varía. Una pregunta. En caso, digamos, que me confunda con el ábaco, para hallar el ángulo de fricción, ¿se puede usar un poquito más fuerte, por favor? En caso de que me confunda con el ábaco, podría usar, para hallar el ángulo de fricción, ¿podría usar una ecuación? Claro, la ecuación, lógicamente, el ángulo de fricción interno tiene que ser como dato. Ese dato ya viene ya del suelo. Si usted va a hacer un estudio del suelo, le tienen que dar el ángulo de fricción interno. Para determinar el ángulo de fricción interno, usted puede hacer varios ensayos. Uno, hay relaciones directas con el número de CPT, le va a dar el ángulo de fricción interno. Ahora, si es arcilla, puede hacer justamente la cohesión, también puede determinar mediante el ensayo de compresión combinada. Después, el ángulo de fricción interno puede determinar también por corte directo o también mediante el ensayo triaxial. Entonces, usted ponga, adopte de tal libro, entonces usted ahora también lo mismo. Ahora, si en último caso se equivocaran ustedes al usar el abaco, ponen, ¿se consideró falla local o general? Yo voy a considerar eso, si en caso no se han equivocado en eso, no, pero me tienen que decir que han tomado. Por eso, de todos modos, pero siempre es importante saber si el material que estamos trabajando, qué compacidad tiene, si es compacto o es un suelo blando, para determinar con qué tipo de falla va a trabajar, local o general. Eso también es un dato. Por eso cuando si ustedes hacen eso, ¿no es cierto? Si han hecho un SPT, fíjense cuántos golpes dio. Si dio, digamos, arriba de 20, 30, 40 golpes, entonces tomen como general. Pero si es para abajo, entonces tomen local. Bueno, estamos aquí. Bueno, entonces, ya con eso te voy a decir, determinamos NQ, NW, NC o igual N gamma y NC. Bien. Entonces aplicamos la fórmula. Estos son datos, hacemos operaciones y vamos a tener Q sub D. Esta es la última, carga última. Entonces tenemos 138.675. Ahora esto, para que sea admisible, tengo que dividir entre un factor de seguridad. En este caso estamos usando un factor de seguridad de 3. Entonces esto va a ser 46.32 toneladas por metro cuadrado. Eso va a ser la admisible. Entonces, esa es la mayor carga que va a soportar un cierto con 46.23 toneladas por metro cuadrado. Bien. Disculpe, ingeniero. Buen día. Una consulta. Los valores que están ahí, según la tabla tabulada que nos comentaba, son otros los valores para el ángulo de 30 grados. Por ejemplo, NC 37.16, NQ 22.46 es lo mismo y el N gamma 19.3. ¿Y para qué corte está, local o general? General. Los otros valores son más chicos. Ya. Lógicamente, como le digo, en la precisión, digamos, ¿no es cierto?, en la gráfica a veces es bastante grosera. Si está en la tabla, respete la tabla. Fíjese, en la tabla hay una corrección. ¿Qué le dice en la tabla? Fíjese, a ver. Hay una tabla corregida. Hay una discrepancia con una tabla. ¿De qué libro sacó usted eso?
Del que comentó Graham Medal. Graham Medal. Sí. Ya. Sí. Ya. Lo voy a chequear. Sería tan amable de mandármelo a mi WhatsApp, esa tabla, para que lo vea. Voy a compararlo con el mío, por favor. Claro, ingeniero. Ya. Ya, así lo comparamos para poder informar, cosa que el examen todos tengan la misma tabla y no estemos con una con otra. Hay una tabla corregida. Eso está justamente en la primera edición de Graham Medal y también en Graham Medal está ahí hay una incongruencia. Lo voy a ver cuál es la tabla que está usando, ¿ya? Me lo envíe, por favor. Bien, entonces ahora haremos este ejemplo más. Dice, una cimentación circular se encuentra desplantada a 2 metros de profundidad en un terreno considerado elástico, homogéneo e isótropo. Entonces, justamente Lowe considera así, ¿no es cierto?, su fórmula. Utilizando el método de Lowe, la cimentación presenta un diámetro de 3 metros y soporta una carga de 100 toneladas, incluyendo su peso propio. Determinar la presión en un plano de 7.50 metros de profundidad directamente bajo la zapata, o sea, al centro del círculo, ¿no? Bueno, aquí va la ecuación en general, lógicamente, del Lowe P es la carga distribuida y es el factor de influencia. Entonces hay varias formas de determinar este I. Este P siempre va a ser dado. Entonces, podemos calcular I por esta ecuación. 1 menos 1 sobre 1, este es el radio, esta es la profundidad del desplante, todo está al cuadrado a la 3 medios. Fíjense, reemplazan estos valores acá y van a obtener ustedes un valor. Ahora no sé si se acuerdan ustedes, yo les mostré un cuadro que están ya los valores, otro esta ecuación y también un abaco. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, díganme para que yo vuelva y los muestre en qué nos basamos. ¿Lo puedo mostrar, por favor, ingeniero? Ya, entonces voy a volver a traer, ¿ya? Solo perdemos un poquito de tiempo, no importa. Como ven, este abaco se encuentra con R sobre Z. Con ese dato entramos y encontramos este valor. En un caso se nos dio 0,5, entonces el factor de influencia directamente nos daba 2,87. Entonces una forma de resolver para encontrar este factor I es encontrando esta relación R, el radio, Z es la profundidad a la cual queremos determinar esa presión. 1. Lo otro es esta ecuación que estamos viendo anteriormente, ¿no? Esta ecuación. Lo otro es este abaco. Para usar este abaco encontramos, o sea, la profundidad de desplante de la fundación. Este es el diámetro, pues no van a confundir, por favor, porque en alguna parte yo saqué un resumen de varios libros, entonces por eso no le he cambiado su nomenclatura, porque no es bueno cambiar lo que dice el autor. Entonces, este Z es, en este caso, es la profundidad de desplante, y D es el diámetro del círculo. Por eso aquí dice D es igual a 2 veces R, D. Entonces aquí hacen la relación de la profundidad, en este caso va a ser 7.5 metros dividido entre D, que es el diámetro del círculo, y con eso encuentran esta línea roja, esta curva, y vienen hasta acá, encuentran ya el factor de influencia.
Y con eso multiplican la carga distribuida y ya está resuelto el problema. Esto solamente para placas circulares. ¿Está claro alguna para que pasemos al problema? Entonces hay tres formas de calcular. Uno, usando este cuadro. Dos, usando la ecuación. Tres, usando la gráfica. Bueno, aquí. Entonces dice aquí P para carga distribuida y factor de influencia. Entonces dice aquí, es la ecuación que estamos viendo. Pues dice aquí estamos o sea, aquí no dice cuadro, no aplica. O sea, no, como no coincidía, si quieren pueden interpolar en el cuadro también, no hay problema. Pero acá directamente lo anulamos, lo que estábamos viendo en el cuadrito que hay para resolver, pero también se puede utilizar interpolando, ¿ya? Ahora tomamos la figura 138, que es el abaco que les mostré, esa es la figura 138. Entonces calculamos con z sobre d de 2.5, con esto nos vamos al gráfico y encontramos esa línea, esa curva que estaba con color rojo. Y con eso encontramos ese valor y nos va a dar I igual a 0.05. Listo. Ahora, mediante la ecuación, nos da igual a 0.57. Entonces, emplazando estos valores, ¿no es cierto? Este P es la carga dividido entre el área del círculo. Nos da 14.147 toneladas por metro cuadrado. Este valor multiplicado por factor de influencia, que este es 0.57, nos da 0.08 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la carga que está apoyada en la placa circular a la profundidad de 750 metros llega con una intensidad de 0.806 toneladas metro cuadrado. Ese es un valor muy bajo, fíjense, si hablamos de kilos por centímetro cuadrado, apenas 0.08 kilos por centímetro cuadrado, este es un valor bien bajo. Entonces casi se va disipando esa presión. Bien, entonces, no sé si entendieron o sea, en este método tenemos tres formas de calcular, usando el cuadro, usando el abaco y la ecuación. ¿Tienen clase después de esta materia o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces dejaremos en este problema, me hacen recuerdo, por favor. Voy a ver, me lo pasan por favor a esa tabla que me decía la señorita para ver, pues si no, si es la misma, entonces vamos a compartirla con los compañeros. Yo voy a ver la tabla que tengo yo, si es la misma. Bueno, entonces dejamos en este problema, ¿ya? El miércoles. Está un problema. Bueno, entonces hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.